a seguir con nuestra reflexión en la palabra. Padre bueno, te queremos agradecer tu bondad, tus misericordias que son nuevas cada mañana. Y también, Señor, queremos agradecerte porque lo que para nosotros era imposible, tú lo has hecho posible. Gracias porque, Señor, conocerte, gozar de tu favor, de tu gracia, Señor, es algo que Cristo ganó por nosotros en la cruz. Y, Señor, muchas veces como seres humanos queremos acercarnos a ti a nuestra manera, con nuestras ideas, con nuestras formas, pero tu palabra claramente nos revela que debe ser a tu manera, a la manera de Dios. Y que de esa manera, Señor, podamos conocerte, amarte y experimentar tu presencia en nuestras vidas. Padre, bendice esta exposición de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que una de las canciones más famosas de nuestra cultura popular, que seguramente has escuchado y medio la has cantado, es esta canción que se llama A mi manera. ¿Alguien la conoce? Ah, sí, ¿verdad? Por supuesto. Y no sé si has puesto atención a la letra de esa canción, pero pareciera que el autor de esta canción está en el ocaso de su vida y está reflexionando cómo ha sido su caminar en cuanto al amor, en cuanto al disfrute de la vida, de los viajes. Y él manifiesta en esta canción, quien la escribió, que se siente satisfecho porque las cosas se han hecho a su manera, a su modo. Dice que tiene una vida sin fronteras y nunca ha tenido un amor realmente genuino, ha cortado una flor cada día y etcétera, ¿no? Y creo que esta canción, hermanos, refleja en cierta medida el sentimiento del corazón humano de querer sentirse independiente de todo y de todos, incluso independiente aún de Dios. Y justamente es esa vida sin Dios la que nos ha apartado de Él y nos ha traído nuestra desgracia como raza humana. Ahora, no significa eso, hermanos, que las personas no tengan algún tipo de fe. De hecho, en México y en América Latina, a diferencia de otras regiones del mundo, la gran mayoría de personas manifiestan tener algún tipo de fe o de creencia en un Dios, en un ser superior. Sin embargo, el problema de nuestra generación, y incluso en las generaciones que vemos en la Biblia, es que siempre el ser humano está queriendo construir un Dios a su manera, a su imagen y semejanza. Un Dios que se acomode a las cosas que me gustan de Dios, ¿verdad? Y no un Dios a quien yo conozco a través de lo que Él me ha revelado en su palabra y yo creer en Él, amarle a Él y rendirme a Él. Entonces, quizá muchos de los que estamos aquí en esta mañana tenemos esa experiencia, que estamos queriendo construir una fe a nuestra manera y entendernos con Dios a nuestra manera y con nuestras condiciones. Sin embargo, en el pasaje que vamos a reflexionar en esta mañana, ve abriendo tu Biblia por favor en Romanos capítulo 10, ya estamos en el 10 de 16, ahí vamos avanzando. Romanos capítulo 10, hoy vamos a reflexionar del 1 al 13. Y en este pasaje vamos a ver que Dios claramente a través de Pablo nos dice que para alcanzar salvación no hay mérito humano que nos pueda dar algo de eso, sino se trata de lo que Dios ya hizo en favor nuestro para poder alcanzar esa salvación. Y nos vamos a dar cuenta en este pasaje también, hermanos, que acercarnos a Dios y conocer a Dios no es a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Aun cuando en nuestra sociedad posmoderna y de la posverdad y donde todo es relativo, podamos decir, bueno, yo quiero conocer al Dios que yo me quiero fabricar, ¿no? Y el peligro de eso, hermanos, es que hay muchos falsos cristos, aún en medio de los cristianos.
¿Por qué? Porque estamos concibiendo la idea de un Cristo que no es el Cristo revelado en las Escrituras. Por eso nosotros tenemos que ir a la palabra y de la palabra conocer al Cristo que está revelado ahí. Así que abramos nuestra Biblia, Romanos capítulo 10, y vamos a leer algunos versículos y luego vamos a ir comentando algunas cosas que nos dice el texto bíblico. Romanos capítulo 10, versículo 1 dice lo siguiente: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Vamos a hacer una pausa en este versículo. Pablo, como israelita, hermanos, tiene un profundo deseo en su corazón, que su pueblo reconozca a Jesús como su Mesías y puedan tener perdón y salvación. Ahora, podemos ver que su anhelo no queda en un simple deseo o en palabras. Él manifiesta este deseo de salvación por los de su nación, por los de su familia, a través de oración y la predicación del Evangelio. Y yo creo, hermanos, que es algo que debiéramos nosotros aprender de Pablo. Estoy seguro que todos o la mayoría de nosotros tenemos familiares, personas que amamos, que estimamos, que están sin Dios, sin fe y sin esperanza. Y muchas veces deseamos que ellos conozcan la palabra. Y bueno, a veces ocurre que no los llevamos en oración a la presencia del Señor, no aprovechamos las oportunidades que Dios nos da para poder hablarles de lo maravilloso que es Cristo. Y yo creo que debemos imitar el ejemplo de Pablo. ¿Hace cuánto que no oras por tu familia que no conoce al Señor? Porque mira, sabemos cuál es el destino eterno del otro lado de la eternidad para aquellos que no creen. Ahora, Dios no los va a obligar a creer, pero ni nosotros podemos cambiar su corazón. Pero sí es nuestra responsabilidad, hermanos, el poder orar por ellos, llevarlos a la presencia del Señor. Pedirle a Dios que tenga misericordia de ellos, que pueda quitarles el velo que les impide ver cuál es su condición, su necesidad espiritual, y puedan venir a Cristo para que Cristo los sane y los salve. Y ahora miren, hermanos, no es que el pueblo de Israel no haya escuchado de Dios y no tuvieran fe en Él. El problema de Israel es que por alguna razón ellos perdieron el objetivo de su fe. Se desviaron y se perdieron en el camino. Dice Pablo que tienen celo de Dios, su nación, pero tienen un celo de Dios mal encausado. Porque los judíos, hermanos, se enfocaron mucho en lo que era el sentido de la letra de la ley. Ya les he platicado, ¿verdad?, que la ley de Moisés, ¿cuántas estipulaciones tiene? 613 estipulaciones. Pero a los judíos no les bastaban las 613. Escribieron más libros sobre como leyes menores o regulaciones menores. El Talmud, el Mishra, son libros que adicionaban todavía un montón más de reglas, ¿no?, para la vida del judío. Y entonces ellos enfocaron su fe en lo que ellos podían hacer para ganar la justicia de Dios. No alcanzaron a ver que el propósito de la ley, y ahorita Pablo lo va a explicar, es mostrarnos que somos pecadores, que como pecadores nos es imposible alcanzar el estándar de la justicia divina, y que solo Dios, a través de Cristo, el Dios hecho hombre, logró ese estándar, y al morir en la cruz en nuestro lugar, Él nos
adjudicó, nos imputó, nos compartió de su justicia para que nosotros pudiéramos ser justos delante del gran juez que es Dios. Entonces, hermanos, los judíos se enfocaron en lo externo. Ellos lavaban 7 veces el vaso donde tomaban, lavaban 7 veces el vaso donde tomaban, se lavaban 7 veces las manos porque querían ser ceremonialmente puros, pero perdieron el enfoque del espíritu de la ley. Al final, como ya Pablo nos lo ha dicho en Romanos, la misma escritura desde el Antiguo Testamento nos dice que el justo por la fe vivirá. La misma palabra en el Antiguo Testamento dice a través de Salmón, no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Todos nosotros, hermanos, reconociéndolo con humildad, somos pecadores. Y por lo tanto, nos es imposible alcanzar el estándar de la justicia divina. Tienen un celo de Dios, porque sí tenían celo de Dios, pero un celo mal encausado. ¿Puedes poner la siguiente diapositiva? Ahora, en nuestro tiempo, hermanos, muchas personas tienen fe en Dios, pero lamentablemente su fe también está mal encausada. Buscan a Dios, quieren agradarle, quieren obtener su favor, su salvación, su perdón, pero dicen, lo voy a hacer a mi manera. Yo me entiendo con Dios a mi manera, ¿no? Y no a la manera de Dios. Pero Dios nos ha establecido claramente en su palabra cuál es el camino. ¿Quién es el camino? Cristo, una persona. Juan 14:6, lo conoces el versículo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Hace unos días, Mario Bergoglio, conocido como el Papa Francisco, en un discurso ecuménico dijo que pues, todos los caminos llevan a Dios. Todas las religiones son una manera de conectar con ese ser superior. Y eso refleja el pensamiento de nuestro tiempo. Lo que solemos llamar el pensamiento posmoderno, el pensamiento relativista. Ahora, si la Escritura dijera eso, pues está bien, ¿no? Cada quien va a llegar a Dios de distintas maneras. Y eso es lo que ofende de la fe cristiana en nuestro tiempo, que la fe cristiana sea exclusivista. Que la fe cristiana marque, ¿verdad?, exactamente cuál es el camino. Pero el camino es Cristo. Y entonces, hermanos, mucha gente hoy, lamentablemente, tiene fe, pero tiene fe a su manera y ha creado su propio Dios. Pero ese Dios, hermanos, no les va a poder salvar. Porque el único Dios que salva, el único Dios que perdona, el único Dios que restaura, es el Dios revelado en las Escrituras. No es el que yo vengo a enseñarte en el sentido de que me tengas que creer a mí, sino el Dios que a través de la palabra nos ha dicho quién es Él y cuál es el propósito por el cual nos creó y estamos aquí en la tierra. Mira lo que dice la palabra en Efesios capítulo 1, versículo 13. Y ahí te subrayé unas palabras para mirar el énfasis. Dice Pablo mismo en Efesios 1:13. En él también vosotros, ustedes, fíjate bien, ahí vean los verbos. Habiendo oído, ese es un participio en griego, habiendo oído, ¿qué oyeron? La palabra de verdad. Y mira, por si había alguna duda, Pablo lo aclara. ¿Cuál es esa palabra de verdad? Es el evangelio de la salvación. Porque mira, tú puedes creer en lo que tú quieras. Eres libre de hacerlo. El punto es que si tú eres honesto en tu corazón e intelectualmente y quieres creer en Cristo revelado en la Biblia, tienes que ir a las Escrituras y ahí conocer al Cristo que está revelado en las Escrituras.
Porque de repente, no sé si a usted le haya pasado, ¿no? Pero nos creamos una imagen de Dios, de un Dios que pues es bonachón, es medio alcahuete, ¿verdad? Él me entiende mis debilidades y no estoy comprometido con Él, ni estoy amándole como Él merece ser amado. Y el problema de eso, hermanos, es que al ser un falso Dios, pues no hay salvación en Él. Hay salvación en el Dios que se hizo hombre. Hay salvación en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hay salvación en el Espíritu Santo que nos ha dado esa palabra de revelación, quitando la venda de nuestros ojos y que podamos conocer a Cristo. Ahí está la salvación. Y lamentablemente en las iglesias cristianas hay demasiadas personas construyendo su propio Dios. Y pensamos que ese Dios nos va a salvar, pero el Dios que salva es el Dios vivo, el Dios de las Escrituras. Y por eso Pablo nos está diciendo, los israelitas tenían celo de Dios, pero tenían un celo mal encausado. Y por eso el texto dice, habiendo oído la palabra de verdad, y para que no quede duda, Pablo dice, ¿cuál es esa palabra de verdad? Es el evangelio de la salvación. ¿Y dónde encontramos ese en el Evangelio? En las Escrituras del Nuevo Testamento. Tenemos 4 evangelios, tenemos el libro de Hechos y las epístolas que nos hablan de quién es Jesús, lo que ha hecho por nosotros y cómo podemos ser salvos. Y luego, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación, y luego viene, lo complementa, ¿no? Ahí tenemos una conjunción, y habiendo creído en él. Entonces son 2 acciones concurrentes que deben existir para que el creyente o la persona se vuelva un verdadero creyente y reciba el sello del Espíritu como garantía de que ahora es parte de la familia de Dios. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, hermanos, yo anhelo y deseo que si tú estás en esa situación, donde te estás construyendo la imagen de un Dios que no es el Dios revelado en las Escrituras, hoy el Espíritu de Dios pueda traer convicción a tu corazón y puedas rendirte, puedas creer, puedas confiar en el Dios y Padre que ha sido revelado en la palabra. Entonces, no hay duda, hermanos, ese es el evangelio. Y esa es la manera de Dios, hay que oír la palabra y hay que creerla. En otras palabras, hermanos, cuando buscamos a Dios, no va a ser a nuestra manera, va a ser a su manera. Dios no necesita de nosotros. Sí lo tiene claro eso, ¿verdad? Dios no nos necesita. Sin embargo, Él, para mostrar su carácter de amor, de bondad, de misericordia, Él ha decidido salvar a todo aquel que en Él cree. Versículo 4, por favor, Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo. Ese párrafo pudiera traducirse como el final o el término de la vigencia del pacto de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga todas estas cosas vivirá por ellas. Y es que, hermanos, Cristo cumplió la ley. Él mismo dijo, no he venido para abolir la ley, sino he venido para cumplirla. Y Cristo, siendo un hombre encarnado, Dios hecho hombre, cumplió el propósito para el que fue dada la ley. Él es el justo que ha sido entregado por nosotros los injustos, para poder llevarnos a Dios. Y la justicia de Cristo, el Dios infinito, con justicia infinita, nos ha sido dada para todo aquel que cree en Él. En cambio, en la ley, ¿cómo se lograba la justicia? Se lograba haciendo las estipulaciones toda la vida, sin fallar siquiera una sola vez a una de ellas.
Y la verdad, uno lo que mira en la ley es que humanamente es imposible cumplir cabalmente con la ley que Dios estableció. Ya en los capítulos anteriores vimos, ¿no?, que Pablo nos decía que la ley nos fue dada para mostrarnos que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Versículo 6, por favor, Romanos 10:6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué va a ocurrir? Este es el Evangelio. Esta es la manera de Dios. En contraste con la ley, hermanos, la justicia que es en Cristo nos lleva por un camino mucho más simple, que es el camino de la fe, el de creer. Dios a través de Cristo quitó todo obstáculo, toda obra imposible de lograr. Y Pablo aquí usa unas hipérboles, exagerando un poco el asunto, y él dice que no es necesario que debamos subir al cielo para alcanzar a Cristo, ni es necesario también ir y descender en el abismo para encontrarnos con el Cristo que murió y resucitó, porque Él ya lo hizo todo. Y el Evangelio lo único que nos pide es creer de todo corazón en Él. Entonces, hermanos, no necesitamos hacer unas obras imposibles de hacer. Y fíjate bien, todas las religiones humanas buscan alcanzar a Dios a través de méritos humanos. Incluso en las religiones orientales, donde enseñan la reencarnación, ¿no?, y que puedes ir como evolucionando en cada una de las reencarnaciones o involucionando en cada una de ellas, se basa en los méritos de la persona. Luego de broma, ¿no?, dice uno, ay, no vayan a pisar esa cucaracha porque a lo mejor es mi tatarabuelo, ¿no?, que se portó mal y reencarnó en una cucaracha. Pero el Evangelio, hermanos, nos habla de gracia y nos habla de fe. Por eso es tan importante que entendamos qué es la fe y cuál es la verdadera fe bíblica. Porque quizá, hermanos, y Dios no lo quiera así, pero es mi obligación decírtelo, no hay aquí entre nosotros que estamos construyendo un falso Dios, un falso Jesús, que a lo mejor nos agrada a nosotros, pero no es el Jesús que salva, el Jesús que cambia, el Jesús que lo hace todo nuevo. Y no vaya a resultar ser que cuando pasemos al otro lado de la eternidad, descubramos que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, perdidos sin la gracia de Dios en nuestras vidas. Ahora, esto no te lo digo para asustarte y ponerte a dudar, te lo digo para que mires la Escritura y mires tu corazón. Y en el texto que estamos leyendo dice ahí, ¿no? No tenemos que subir al cielo, ni tenemos que bajar al abismo para encontrar a Cristo, sino lo que tenemos que hacer son dos cosas. Primero, confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Esa confesión, hermanos, implica declarar, reconocer públicamente con nuestras palabras y con nuestros hechos que Jesús es mi Señor. Porque mira, tú puedes reconocer que Él es Señor, pero hay una enorme diferencia entre decir Él es Señor a decir Él es mi Señor.
Porque ese reconocimiento, esa confesión, hermanos, reconoce el tipo de relación que ahora tengo con Cristo. Él es mi Señor. Él es mi Salvador. Por lo tanto, fíjate bien, tu amor, tu vida y tu lealtad son para Él. Porque ahora le pertenecemos a Él. Él compró nuestra vida a precio de su preciosa sangre. Y por lo tanto, hermanos, ahora nosotros somos de Él. Y hay una enorme bendición en ser del Señor. ¿Por qué? Porque ya vimos, estamos seguros en Cristo. A los que aman a Dios, todas las cosas confluyen para bien. Aunque hay muchas que no entendemos, hay cosas que no tienen respuesta quizá fácil de lo que hemos experimentado en la vida, pero para eso es la confianza en nuestro Dios. Entonces tenemos que hacer esa confesión con nuestra boca públicamente de que Jesús es mi Señor. ¿Puedes poner la diapositiva, por favor? Mira lo que te quiero comentar acá. Cuando creemos en Cristo, fíjate bien, ponga mucha atención, cuando creemos en Cristo, no es para que Él nos ayude a cumplir nuestros anhelos y planes de vida, sino que ahora que Jesús es mi Señor, mis anhelos y planes se alinean a su voluntad para cumplir su propósito en mí. Señor, cumple tu propósito en mí. Mi vida te pertenece. Y no es fácil, hermanos. Yo creo que es un proceso en la vida cristiana el llegar a esa convicción de decir, no es mi vida, es la vida del Señor en mí. Cristo viviendo en mí. Pablo lo decía en Gálatas 2:20, lo recordarás, ¿no? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, mira, hermanos, cuando nosotros creamos un falso Dios, ese falso Dios va a ser el genio de la lámpara maravillosa al que le pedimos 3, 5, 10, 100 deseos. Pero el Dios revelado en las Escrituras, Él es soberano, Él es Dios, creador de todo lo que existe, Él es Señor y Él merece la rendición de nuestra vida a sus planes, a su voluntad, a sus propósitos. Y es un proceso. Y yo te animo a que mires tu corazón si has confesado con tu boca que Él es tu Señor. Y luego, ¿qué dice la siguiente parte del versículo? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Creer es un sinónimo de confiar en Él de todo corazón. Y fíjate cómo esta declaración de fe que hace Pablo en estos versículos nos llevan al hecho más sorprendente que muestra la autoridad, la divinidad de Cristo, que es su resurrección. Hermanos, los apóstoles y los primeros creyentes siguieron a un Cristo que está vivo. Y fueron capaces de entregar su vida, la gran mayoría de ellos, en martirio, porque estaban convencidos de que aquel que fue muerto en la cruz, aquel que fue puesto en la tumba prestada, estaba vivo, otra vez. Pablo mismo, siendo perseguidor de la iglesia, cuando tuvo un encuentro con el Cristo resucitado, fue transformado. No tuvo en su corazón ya más pretexto, no tuvo en su corazón más obstáculo que creer que Jesús es Dios hecho hombre, el Mesías de Israel. Y cuando Pablo tiene ese diálogo con Jesús ahí en el camino a Damasco, en el griego se ve claramente el
cambio en el corazón de Pablo, porque cuando pregunta, ¿quién eres, Señor?, se dirige con un término que no implica al Dios soberano, pero cuando le dice la voz del cielo, yo soy Jesús a quien tú persigues, Pablo contesta con otro vocablo diciendo, ¿qué quieres que haga, Señor? Y eso debe estar en nuestro corazón también. No solo el conocimiento intelectual, religioso, de que hay un Dios y Señor de todo lo que existe, sino que podamos en nuestro corazón hacerle nuestro Señor y nuestro Salvador. Y creer entonces en su resurrección. Porque fíjate, algo hermoso de la fe cristiana, hermanos, es que nuestra fe y la esperanza van mucho más allá de la vida presente. Nuestra fe y esperanza nos llevan por toda la eternidad, nos enfocan en la eternidad y el futuro glorioso al que Dios nos ha llamado. Damos gracias a Dios por la vida, ¿sí o no? Claro. Pero cada día que pasa, y no me lo tomes como pesimismo, pero cada día que pasa estamos más cerca de ir al otro lado de la eternidad. Pero si tenemos una esperanza viva en la resurrección de Cristo, miraremos con gran expectativa el estar en el otro lado de la eternidad. Porque Dios es fiel. Y lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Estoy leyendo un libro que quiero recomendarte. Se llama El caso del cielo, de Lee Strobel. Y él tiene varios libros de apologética. Y en este libro él aborda el tema de la vida en el más allá. Y lo hace, sí, desde una perspectiva bíblica, pero también trata de consultar o de indagar en la evidencia que hay de distintos casos, distintas regiones del mundo, de personas que clínicamente murieron y que cuentan cosas como extraordinarias. Algunas de que estuvieron en el cielo, y otras de que estuvieron en el infierno. Pero al final, digamos, su tesis, su conclusión, es que aun cuando no seas creyente, hay una evidencia que se puede investigar, que se puede de alguna manera observar, de que hay una trascendencia de nuestras vidas a la eternidad. Y por eso es tan importante, hermanos, entonces, que el tema de la resurrección de Cristo forma parte de nuestra fe. Él está vivo. Y por la fe vive en nuestros corazones. Así que al confesar con mi boca que Jesús es mi Señor y creer en mi corazón en su resurrección, ¿qué va a ocurrir? Voy a ser salvo. Es decir, voy a ser librado de la condenación del pecado y del juicio de Dios y recibiré el perdón, la reconciliación, la nueva vida y el futuro glorioso al que Él me ha llamado y que Él ha preparado para los que son suyos. Romanos 10:10, por favor. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, hermanos,
mas el justo por la fe vivirá. En el que en él cree, ¿verdad?, es declarado justo. Porque Cristo nos otorga su justicia. Justificados pues por la fe, ¿no? Vimos en Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El juez mismo, porque Pablo en Romanos 8 decía, ¿quién condenará a los escogidos de Dios si el juez mismo nos ha declarado justos? Por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Al creer de todo corazón, hermanos, confesaremos públicamente con nuestras palabras, con nuestros hechos, que ahora le pertenecemos a Él y que ahora somos salvos en Él. Porque todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Y mira, aunque no hay una cita así literal en el Antiguo Testamento, hay varios pasajes en el Antiguo Testamento que hablan de esa imposibilidad de ser deshonrados a los que creen en Dios. Te voy a mostrar solamente uno, Salmo 25, versículo 2 y versículo 20. Mira lo que dice el Salmo 25, Dios mío, en ti confío. Y que luego dice David, no sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Y luego en el versículo 20 dice, guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Y algo hermoso con lo que termina Pablo aquí es que no hay judío ni griego. Esta salvación a la manera de Dios, hermanos, es universal. Ya no importa tu genética, tu ascendencia humana. Lo que importa ahora que es la fe en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay ni hombre ni mujer, eso dice Pablo en Gálatas, porque ahora todos somos uno en Cristo. Y tenemos su perdón, su salvación y la promesa de vida eterna. El punto es este, para terminar la reflexión de hoy. Tiene que ser a la manera de Dios, no a mi manera. Y si tú eres de los que se entiende con el de arriba a su manera, porque es una frase que se usa mucho, quiero decirte que es muy probable que ese Dios que te has fabricado no te salve. Y cuando pases del otro lado de la eternidad, descubras, lamentablemente, que ese no era el Cristo que salva, el Cristo que perdona, el Cristo que justifica, el Cristo que resucitó de entre los muertos y nos ha prometido un futuro glorioso para nosotros. En el libro de Lee Strobel, también hicieron una película de ese tema. Hace no mucho estuvo en cartelera. Ya ven que muy poquitos luego van a esas funciones. Pero él supo que Luis Palau estaba enfermo de cáncer antes de su muerte y lo entrevistó. Y Luis Palau le comentó una anécdota de ese periodo de cuando ya estaba enfermo, donde el diablo, él lo entendió así, venía a sembrarle duda en su corazón. Y le decía, él dice que tenía una lucha en su mente, ¿no? ¿Qué tal si después tú de haber predicado el evangelio a multitudes y millones se convirtieron por tu ministerio, realmente tú no eres del Señor? Y entonces él decía, Luis Palau, que eso le preocupaba en su mente, en su corazón. Pero al final, lo que le cuenta a Lee Strobel es que esta palabra de fe que predicamos, confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer que Él le levantó de los muertos, esa es la verdad de Dios que no cambia. Y si nosotros de corazón, hermanos, nos hemos aferrado a esa verdad, somos salvos.
No importa cómo te sientas. No importa si un día te sientes salvo y otro no. Lo que cuenta es lo que Dios dice en su palabra. Lo que sí debemos, hermanos, es de alguna manera examinarnos, dice Pablo a los Corintios, a nosotros mismos, es si la fe que tenemos es verdaderamente fe. Y cada uno de nosotros sabe si le pertenece o no le pertenece al Señor. Sabes si está rendido tu corazón al Rey o no. Porque donde está tu tesoro, ¿qué dijo Jesús? Ahí estará tu corazón. Y si tu lealtad, si el anhelo más grande de tu vida, si tu tesoro es Cristo, ahí va a estar tu corazón. Amén. En el nombre de Jesús, Padre bueno, te suplicamos, Señor, que traigas a nuestro corazón una convicción renovada de nuestra fe, una confirmación de que somos tuyos. Padre, en el camino de la vida a veces suceden cosas que nos meten en crisis de fe, que nos hacen dudar de nosotros mismos. He conocido hermanos, Señor, que por haber fallado en algún punto de su vida se consideran indignos de ti y creen que no son salvos. Pero Padre, es tu gracia. Tú sabes lo pecadores que somos. Tú sabes los débiles que somos. Tú sabes lo imperfecto que somos. Y lo hermoso, Padre bueno, es que así decidiste amarnos, sin merecerlo. Y lo único que dices cuando queremos acercarnos a ti, a tu manera, es que confesemos que Jesús es mi Señor y creamos de todo corazón que Él está vivo porque se levantó de los muertos. Y ahora somos tuyos, Señor. Te pertenecemos a ti. Y Padre, nada podrá separarnos de tu amor. Señor, si en esta mañana hay aquí alguien entre nosotros que está descubriendo que ha creído en un falso Cristo que ha construido en su mente, no ha realmente hecho a Jesús el Señor y Salvador de su vida, te suplico en tu precioso nombre que le permitas conocerte, entregarse y poder venir a los pies de Cristo para hacerle Señor y Salvador de su vida. Señor, habla a nuestro corazón. Danos testimonio de que tu Espíritu vive en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.